Doctor Fernando Romero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Gracias por venir y visitarnos. No, por favor, gracias a usted. Bueno, estamos en un momento de proceso de vacunación. Ahora está un poco detenido porque faltan vacunas, no han venido vacunas, pero contame cuánta gente han vacunado hasta ahora, cómo está el tema de la vacunación del personal de salud, el personal de seguridad, si está completa o no, y bueno, cómo fueron viniendo desarrollándose todos estos días en los vacunatorios que tiene la municipalidad. Bueno, en realidad estamos en un momento que sí estamos esperando que lleguen más vacunas. Hemos vacunado más de 3.500 personas en San Andrés de Giles. Cabe destacar de que hay cerca de 10.000 anotados, lo cual supera ampliamente el porcentaje a otras localidades donde el porcentaje es mucho menor de vacunados en relación a los anotados. Con respecto al personal de salud, casi el 98%, entre el 97 y 98% del personal de salud está inmunizado. Cabe destacar que es una vacuna optativa, por lo Claro. tanto hay algunos de los profesionales que han decidido no vacunarse. De todos los que se han inscrito, en su gran mayoría han sido inmunizados ya. Hay algunos que se inscribieron hace muy poco y bueno, estamos a la espera de esa resolución. Lo mismo pasa con el personal de seguridad y con otras áreas. De estas personas que están vacunadas, estos 3.500, ¿cuántos son personas de riesgo, personas mayores de edad y cuántas no? En realidad es una pregunta bastante difícil porque persona de riesgo se considera toda persona que sea mayor de 18 años que pueda tener una patología de riesgo agregada, también sería considerado de riesgo. De estas 3.500 dosis que se aplicaron, cerca de 3.000 son para personas que pueden estar potencialmente expuestas a algún riesgo potencial de la enfermedad. El resto pertenece a docentes o personal estratégico, Claro. o incluso personal de salud que no tiene ningún tipo de factor de riesgo, pero es considerado un esencial para el tratamiento de la enfermedad. Ahora, la complicación también tiene que ver con las vacunas que han llegado, porque algunas eran para mayores de 60, otras no eran para mayores de 60. Eso también por ahí provocó no digo una complejidad, sino tratar de organizarlo de alguna manera eso, ¿no? Claro, sí, es buena la aclaración que vos haces. La vacuna de Sinopharm, que es una de las últimas que llegó, que es de origen chino. Esa vacuna está en fase 3 de investigación para personas mayores de 60 años, por lo tanto teníamos la limitante esa de poder aplicarla a ese rango etario. Ese tipo de vacunas se priorizó para personas de menores de 60 años con patología de riesgo o personal docente. Y volviendo a las estadísticas, de 70 y 60 años, ¿a cuánta gente se vacunó? ¿Se sabe ya? Sí, Porque esa fue con una vacuna específica. Primero la Sputnik y y después la después otra, la de Sinopharm, la la de Covishield. COVID. Covishield de AstraZeneca. En realidad, de los que están anotados, porque siempre hay que hacer esa salvedad, Claro. de los que están anotados, se cubrió cerca del 20% de esa población. De esa población. Sí. Queda todavía un remanente que obviamente en las sucesivas etapas de la inmunización va a ir abarcando toda esa población. Hay que tener en cuenta que esto va tramo a tramo. Hoy estamos en la disyuntiva que hay gente que tiene la primera y hay gente que tiene la segunda y gente que está esperando la segunda también, ¿no? Que está pronta a darse. Sí, en realidad nosotros estamos esperando las directivas de región sanitaria y de provincia para poder empezar con la inmunización de Sputnik en su segundo componente a todas las personas que ya hayan cumplido los 21 días de la aplicación de la primera. Y ya tienen un remanente de eso ustedes, ¿no? Sí, 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 Guardado. Están tenemos, esperando la orden, digamos. claro, tenemos el stock en este momento, estamos esperando que nos asignen los turnos para hacer efectiva dicha tarea. La confusión que hay en la gente que todavía sigue muy clara hace que, por ejemplo, hoy en la radio nos mandaran mensajes diciendo cosas como mi papá se vacunó el sábado y el martes dio positivo por COVID. Esto es normal. A ver, esto es totalmente esperable, nosotros lo dijimos de un primer momento, que en realidad la única forma que había de frenar el contagio era el distanciamiento, el uso del barbijo y cumplimiento de las normas. Y que la vacuna lo que nos iba a hacer es nos iba a dar una herramienta más que necesaria para frenar la mortalidad de esta enfermedad. Si bien uno estando vacunado puede desarrollar la enfermedad, porque tranquilamente la puede desarrollar, lo que previene es la posibilidad de manifestación graves de las mismas, por lo tanto, estas personas
pasarían, digamos, su estadio de enfermedad con una enfermedad mucho más leve con respecto al resto de la Como una población. gripe normal, ponele. Exactamente, como un cuadro gripal. Lo que hay que tener en cuenta es que para desarrollar la inmunidad total de la misma, tiene que pasar, de acuerdo a diferentes publicaciones, entre 20 y 28 días después de la segunda aplicación. Por lo tanto, A todas ver, las quiere decir que personas, yo me vacuno hoy sí, y mañana estoy con vos que tenés COVID, no hay problema, y yo me contagio por más que me haya totalmente. aplicado, porque no pasaron esos 21 días. Claro, pero aparte otra de los temas, o sea, con una sola dosis tampoco te da inmunidad. O sea, cumpliendo el esquema habitual, que son de 2 dosis, después de la segunda dosis, entre 21 y 28 días, se cree que se genera la inmunidad total que te va a proteger contra enfermedad grave de, de este virus. No es que no te vas a contagiar, tranquilamente te puedes contagiar y podés contagiar a los demás en menor medida, pero eso se puede dar. Fernando, ayer lamentablemente tuvimos la pérdida de otra vecina, una persona, una mujer mayor, creo que tenía 79 años o 78, no me acuerdo. Pero bueno, ahí surge también una duda porque esta señora entra, corregime si me equivoco, entra con una neumonía bilateral al hospital, se le hace el hisopado, da negativo, pero después se le hace la PCR, resulta que tenía anticuerpos de COVID, o sea que había tenido COVID antes, ¿no? No, en realidad sí, la paciente entra con un cuadro de distrés respiratorio, o con mala mecánica respiratoria, con una tomografía típica de una virosis. Potencialmente nosotros cuando estamos viendo este tipo de imágenes los asociamos a COVID. Se realiza la PCR da negativa, que es el hisopado, da negativo. Eso puede deberse a múltiples causas. Por ejemplo, está descrito que es cerca del 1% de todas las PCR pueden dar un falso negativo por técnica. Otra de las causas puede ser que ya había estado en un estadio avanzado de la enfermedad, por lo tanto la PCR no lo detecta. La PCR no detecta carga viral o al inicio muy rápido de la enfermedad o pasado cierto tiempo. Pero como nosotros veíamos que el paciente tenía un deterioro muy importante del cuadro respiratorio con una tomografía típica de COVID, se le piden inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son las defensas que genera el mismo organismo Ujú. contra este virus y hemos detectado que tenía gran cantidad de inmunoglobulinas, lo que nos hace sospechar de que la persona se había contagiado hace mucho tiempo atrás, 20, 30 días atrás, desarrolló la enfermedad en su domicilio y cuando llega al nosocomio va directamente a terapia intensiva ya con un patrón muy grave y difícil de revertir. Quiere decir que esa consecuencia del COVID es la enfermedad que tenía. Totalmente. El COVID tiene manifestaciones tempranas de la enfermedad y manifestaciones tardías. Al principio es dolor muscular, fiebre, artralgia, somialgia, o sea, dolores articulares, pérdida del gusto, del olfato, cefalea, o sea, dolor de cabeza, y a veces manifiesta ya un estadio moderado, que es la neumonía. Si es neumonía bilateral, ya estamos hablando de un desarrollo un poco más de tiempo, y el cuadro en particular de este paciente era una neumonía bilateral, pero completa, o sea, ocupaba casi todos los campos pulmonares, o sea que habla de un desarrollo de varios días de enfermedad. Bien, se acaba el verano, viene la temporada fresca y se está hablando de la segunda ola. Me imagino que ustedes están con el ojo puesto en eso. Te quiero preguntar por eso, por el funcionamiento de la vuelta a clase, si había algún problema en las llamadas burbujas. Y si tienen, si ustedes tienen control o conocimiento de vecinos que hayan viajado a Brasil de vacaciones, por ejemplo, ¿no? En realidad, Por el tema de la cepa de Manaus y la cepa sí, de Río. vamos por parte. En cuanto Vamos a por lo parte. de la escuela, nosotros hemos tenido aisladas varias burbujas. Ujú. Hay un protocolo muy estricto diseñado por el Ministerio de Salud y Educación que realmente es muy bueno. Cabe aclarar que es un protocolo un poco diferente a lo habitual, porque el docente, si bien está con la máscara y con el barbijo, está considerado dentro de la burbuja y en otros casos podría ser exceptuado del aislamiento, acá no. Esa es parte de una política, digamos, integral para evitar diseminación del virus. Por lo tanto, todos los que están dentro del salón, si hay uno que es sospechoso o sospechoso de COVID y va a ser hisopado, se aísla a toda la burbuja. Si es positivo,
Esas personas deben estar 14 días aisladas en su domicilio y el paciente 10 días. Eso primero, como primera medida. Hemos aislado varias burbujas, hasta ahora no hemos tenido positivos. Pero bueno, es algo que se va a ir desarrollando y seguramente lo vamos a tener en los próximos días. En cuanto al tema de los viajes, es muy difícil. Nosotros hicimos una nota y la presentamos a Migraciones porque es el único ente que nos puede garantizar fehacientemente de que una persona haya ido o no. Y si no, corremos con la buena voluntad del vecino que nos avise, y que muchas veces eso no sucede. No solamente exigimos, digamos, a Migraciones que si nos puede facilitar esa información, sino de viajes a otros lugares donde hay otras cepas que también han sido importantes, como la cepa británica, o si incluso han viajado a Estados Unidos, donde hay una variante nueva que también está produciendo más cantidad de casos. Bueno, la última que te hago. Cambió el criterio ahora, y si hay un caso de COVID positivo en el seno de una familia, los demás convivientes son catalogados como positivos. ¿Eso es verdad? No, el tema es así. El positivo epidemiológico es toda persona que esté en contacto con un positivo en el seno familiar, por ejemplo, y que desarrolle síntomas o que no haya cumplido el aislamiento de manera correcta dentro del hogar y que manifieste síntomas. Una persona que tenga síntomas de COVID, que se hisope, da positivo, cumple el aislamiento de manera correcta, no interacciona con el resto de la familia, no debería contagiar a nadie y por lo tanto ninguno de los otros sería considerado, son considerados contacto estrecho pero no positivos epidemiológicos. ¿Qué es lo que nos termina pasando? Esas personas dentro de su domicilio interactúan entre sí sin cumplir el aislamiento, lo cual nosotros les brindamos todas las normas a cumplir, a veces incumplen esas etapas y bueno, obviamente se contagian entre todos ellos y son considerados positivos epidemiológicos. ¿Por qué? Porque aparte otra de las cosas, tienen todos los síntomas, están con un positivo dentro de un mismo lugar y es más riesgoso por ahí sacarlos y llevarlos a hisopar que no tratarlos a todos como positivos epidemiológicos. Obviamente, si hacen enfermedad grave a algunos de ellos y requieren algún otro tipo de tratamiento, se les realiza el test como corresponde en el hospital. Gracias, Fernando, por esto. Gracias por No, venir. por favor.